Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer una búsqueda de secuencias de genes de mamíferos y hacer una alineación de variantes. Esto lo vamos a hacer mediante aplicaciones en línea para poderlas manejar después en nuestra computadora. Como punto principal tenemos que ir directamente a nuestro navegador y en el navegador tenemos que poner a NCBI. Digamos, a mí me parece la primera opción. Recordemos que NCBI es una información biotecnológica, digamos, es una base de datos que puede tener información de artículos, información de genes, de proteínas, de químicos, entre otros. Y en esta página principal de NCBI, que pertenece al NIH, podemos poner nuestro nombre de nuestro gen. En este caso vamos a trabajar con el gen de doble cortina. Vamos a ponerle buscar y nos va a salir la información referente a ese nombre. Si yo, le doy clic, digamos, aquí me sale, digamos, lo escribí mal, le voy a poner el nombre correcto. Yo puedo observar todas las bases de datos que llegue a tener, por ejemplo, literatura, genes, proteínas, genomas, casos clínicos y, en este caso, podría ser compuestos químicos. Si yo me especifico un poco más la búsqueda, digamos, si yo quiero saber la especie, vamos a ponerlo de el ratón. Que sabemos que su nombre científico es Musculus, va a aparecer una información un poco más resumida. Y entre ese resumen vamos a encontrar este pequeño cuadro en el cual nos dice la información del gen. Su nombre es doble cortina, pero su nombre corto sería DCX. También se le conoce como DDCT. Me dice la especie, en este caso es el ratón normal, el ratón que encontramos en nuestras casas, el Musculus. Vemos el número del gen, las referencias de los transcritos, es decir, de los mensajeros, nos dice que hay 8, las referencias de las proteínas, que también son 8, y las publicaciones en PubMed, que son 426 en referencia a doble cortina de ratón. Viene la información de los ortólogos, es decir, los genes que se parecen en otras especies. Si yo quiero hacer un visualizador de la información del genoma, hacer un blast para poder compararlo, y la descarga de los genes. Y ahorita vamos a hacer esta aplicación, vamos a seguir viendo esta página. En el lado derecho tenemos la información de los transcritos. Me dicen los nombres, por ejemplo, tenemos estas XM. Si yo veo toda la tabla, voy a encontrar otros que son NM. Esta información es importante poderla descifrar porque resulta que todo lo que inicie con NM hace referencia a transcritos. NC hace referencia a genes cromosómicos y a NP a las proteínas, pero siempre y cuando sean validados. Si no son validados, tienen otros nombres, es decir, si yo subo una secuencia el día de hoy, antes de que lo validen, me asignan un número de acceso y después de la validación ya me asignan un NM. En el caso de las XM, hace referencia a genes que son predicciones. Digamos, son isoformas o variantes de los genes que pueden darse lugar, pero solamente lo han descubierto por predicción. No ha sido funcionalmente evaluado. En este caso me está diciendo que tengo 4 secuencias ya bien referenciadas que hacen referencias a variantes y 4 secuencias que serían transcritos predictivos. Si yo me regresé a la página anterior, si yo bajo, voy a encontrar información de la literatura, de los genes, de las proteínas, de los genomas, información clínica e información química. En este caso, al ser tan específico, pues ya no me salen ceros. Si yo le doy clic a los genomas y me salen 308, vamos a ponerle aquí en nucleotide, vamos a encontrar, ¿listo? Todas las secuencias que vienen, ¿no? Por ejemplo, aquí me está diciendo que son CDs completos, es decir, solamente los marcos abiertos de lectura, los mensajeros, sigo bajando. Vamos a pasar a otras páginas a ver qué más nos sale. Me empiezan a salir de otras especies, por ejemplo, de Cyprinus carpio. De aquí me aparece de otra especie,
pero ya me aparece información cromosómica. Entonces, esta información es, ¿cómo se llama?, ya más amplia. Voy a regresarme a la tablita principal que estamos verificando. Acá está. Y regresemos a la parte superior, donde decía que habían 8 transcriptos de referencia de doble cortina de ratón. Si yo le doy clic ahí, vamos a abrir una nueva ventana, lo que vamos a encontrar son las variantes del gen e incluidas las predicciones. Digamos, aquí me está diciendo que son predicciones y específicamente es XM, inician con XM. Si yo, digamos, vemos que cambiamos de página porque ya estamos en nucleotide, si yo veo la información, me viene el nombre de la especie, el nombre del gen, su nombre corto, su variante si es que tiene, y el tipo de molécula. En este caso es RNA mensajero. Me dice el peso, son 9000 pares de bases, que es un RNA lineal. Viene su número de acceso, es decir, el número con el que se registra este gen en su base de datos. Viene información de la proteína que se puede traducir de este gen, la información de PubMed y de taxonomía. Pero a mí me interesa principalmente el GenBank y el FASTA. Vamos a dar clic en GenBank, vamos a abrirlo en una página nueva. Y en el GenBank de la página nueva, lo que vamos a encontrar es la información más específica del gen. Me viene su número de acceso. Digamos, aquí me dice que es .1. Aquí ya no aparece el .1. Eso es importante porque resulta que si viene como .2, .3, .6, quiere decir que han actualizado este gen 6 veces para dar una referencia más exacta. Viene, si sigo bajando, viene la información del ratón. En este caso me dice que su fuente es ratón. El organismo sería ratón. Digamos, si yo fuera a hacer un gen sintético, ahí aparece que es sintético. Viene su taxonomía y las referencias, es decir, las publicaciones que hacen referencia a este gen. Vemos que son bastantes. Viene un pequeño comentario y en el comentario nos dice que este gen antes recibía otros nombres, el AB 011678.1, el BC 056391.1 y el AK 164.139.1. Esto es lo que les mencionaba, que cuando yo subo una información, recibo un número de acceso, pero después cuando se valida, ese número de acceso cambia. Vamos a dar clic a ver qué nos sale. Nos sale la misma información, entonces aquí nos dice que incluso son marcos abiertos de lectura completo. CDS hace referencia al marco abierto de lectura. Digamos, es una información que no está tan completa como la anterior. Vamos a regresarnos a la anterior. Vamos a seguir bajando. Miren, aquí viene la información, que es el identificador primario y qué es lo que se ha hecho para validar este gen. Sigo bajando y aquí se me vienen las características del gen. Entonces me dice que la fuente son del nucleótido 1 al nucleótido 9000, es decir, el tamaño de mi gen. El organismo, qué tipo de molécula, si en este caso como fue de ratón, qué cepa de ratón fue, lo sacaron del C57BL6. Esto es importante porque si yo voy a trabajar con otros ratones, por ejemplo, los NIH, esos ratones pueden ser que la información del gen cambie un poco porque es una cepa diferente. Me viene la taxonomía, el cromosoma en donde se encuentra, me dice que es el cromosoma X, y viene la información de los genes, ¿no? Me dice que el gen completo mide del 1 al 9000 y tiene 2 exones. El primer exón es del 1 a 150, el siguiente exón es de 151 a 536, seguramente hay más, pero antes de todo eso, viene la información del marco abierto de lectura, que es el CDS, donde me viene la información de qué isoforma, en este caso, para la proteína me genera. Me dice que es codificada por esta variante 2. Me viene la información sobre en qué codón inicia. Me dice que empieza desde el codón 1. Y la información de la proteína. Me dice que la proteína, en este caso, es NP 001103.693.1. Esta proteína sale a partir de este gen. Viene la información de la traducción de la proteína, características misceláneas, es decir, pueden ser sitios de fosforilación, pueden ser sitios donde se formen puentes de sulfuro, algún dominio, una alfa hélice, nada más que como no se ha demostrado bien, sigue siendo una predicción, recibe el nombre de misceláneo. Vemos que vienen varias informaciones misceláneas.
sigo bajando, vemos los siguientes exones, las posiciones, si tiene algún sitio regulador, en qué posición está, e incluso el sitio de poliadinilación. Y aquí abajo viene en un formato específico la secuencia de mi mensajero. La secuencia viene con información de timinas en vez de uracilos, pero es es una nomenclatura para facilitar su evaluación. Pero sabiendo que es un mensajero, nosotros podríamos cambiar directamente las T's por US para que sea más específico. Bueno, algo que les quiero mostrar es que si nosotros vamos a la parte del CDS y le damos en clic, me va a mandar directamente a la parte inferior, donde se encontraba la secuencia, y me va a subrayar dónde iniciaría, en este caso, el marco abierto de lectura, es decir, lo que se va a convertir en proteína. Y sale la información que había tocado anteriormente, que es decir, la información de la isoforma, el gen cómo se llega a llamar, de qué posición a qué posición, que es de la 163 a la 1273, el número de identificación de la proteína, que es el NP-001, etcétera, e incluso la parte de la traducción. Y así puedo hacer con todas las características. Por ejemplo, si yo quiero saber este exón, me dice que ese exón equivale a esa secuencia, y así me puedo ir con las demás. Bueno, yo puedo irme directamente a la parte de FASTA desde aquí, o puedo regresarme a la página anterior y darle desde aquí. En cualquiera de los dos me va a enviar a la misma página, que es la secuencia en formato FASTA de mi gen. La secuencia en formato FASTA la llamamos así porque inicia con esta parte, con ese mayor que. Ya que muchos programas que utilizan genes para estudiarlos requieren la identificación entre un gen y otro, y esa identificación la da el símbolo de mayor que. Viene el número de identificación, la especie, los músculos, el gen, el símbolo, qué variante es y qué tipo de molécula es, perdón. Aquí está. Entonces, si yo quiero hacer una alineación, tendría que estar bajando secuencia por secuencia de todas las variantes. Me voy a regresar a la primera página, aquí, donde encontramos nuestro cuadrito. Y aquí nos facilita mucho la vida. ¿Por qué? Si yo le doy en descargas, puedo descargar la información del gen, la información de los transcritos y la información de la proteína, sin necesidad de estar buscando una por una en específico de la especie que me está apareciendo, ¿no? Creo que no sale para todas las especies. Yo lo he visto principalmente en ratón, en rata y en humano. Entonces, para eso estoy seguro que estén. Entonces aquí voy a seleccionar qué información quiero descargar. Yo quiero la información de los transcritos, porque recordemos que si yo quiero trabajar con genes maduros, los genes maduros, después de que se les quitó los intrones y se unieron los exones o se hizo el splicing alternativo, esta información viene a partir de los mensajeros. En los genes tenemos la información de los intrones, promotores y todo lo demás, y en las proteínas sería lo que se va a traducir. Entonces me interesa en este momento las secuencias de los transcritos. Y aquí le voy a poner un nombre con el que voy a descargar mis secuencias. Y le voy a poner DCX-mus musculus. Y le pongo en descargas. Ya que descargó, se me descarga un archivo zip. Voy a darle clic para abrirlo. Lo abro con un programa de WinRAR o WinZip. Doy clic, abro las carpetas y voy a encontrar uno que dice rna.fna. Ese es el que tengo que abrir. Tengo que abrirlo en formato, es más, lo vamos a extraer. Vamos a ponerle extraer en, y le vamos a poner que me lo extraiga en el escritorio. Aquí está. Nos vamos al escritorio y aquí está la información, el rna.fna. Si estamos en Windows, vamos a ponerle abrir con y que sea con bloc de notas. Si están en Mac, busquen un programa similar que termine principalmente en TXT, creo que son notas o blocs de texto. Digamos, yo en este caso ya lo configuré así. Le doy doble clic para abrirlo y me viene esta información.
Viene la información de formato FASTA, por ejemplo, aquí viene que este gen es el XM-006528698.4, el nombre del gen, DCX, el organismo, que es Mus musculus, la identificación del gen y el transcrito, que sería la variante X2. Pero recuerden que los que empiezan con XM, estamos hablando que son predicciones. Y al menos que sea de mi interés descubrir si sí es verdad que están ahí, pues voy a trabajar con ellas. Pero si no, las voy a eliminar. Entonces voy a buscar, teníamos 4 XM, aquí hay otra XM, las vamos a borrar porque no quiero trabajar con ellas. Otro XM. Aquí está. Y empezamos con un NM. Entonces borro los XM y me quedo con los NM. Y para poder trabajar en el programa de alineación, el programa de alineación reconoce, si yo quiero ponerle un nombre, tiene que reconocer el nombre completo, sin espacios. Entonces, por ejemplo, que viene como NM, el número de identificación, espacio DCX, toda esta información me la va a borrar y solamente lo va a considerar como si fuera parte del gen. Entonces, para que no tenga ese problema, lo que vamos a hacer es cambiar la nomenclatura. Vamos a mantener el número de identificación, porque esa parte me sirve por si de repente llegara a perder la información del nombre. Por lo menos con ese número de identificación, vamos a hacer el ejercicio. Lo puedo copiar. Me voy a internet. Lo pego, digamos, vamos a ir a una página. Lo pego aquí en el buscador. Le ponemos en buscar. Y me va a enviar directamente a la página de la variante. En este caso es la variante 4 del gen DCX. Entonces vamos a mantener ese número. Junto al número 1 tenemos una barra recta. Vamos a poner ese. Vamos a poner el nombre de la especie, pero contraído. Entonces, para Mus musculus ponemos el género y la especie, MMU. Para Homo sapiens sería HSA. Para Ratus norbergicus es RNO. Y así yo puedo continuar con las demás especies. Es un identificador que me va a facilitar para saber con qué especie estoy trabajando. Le pongo guión bajo. En este caso es el nombre del gen. Vamos a ponerle solamente el nombre corto, DCX. Vamos a ponerle guión bajo. La variante, que es variante 4. Y ya, con eso es suficiente. Todo lo demás lo voy a borrar. Y esta nomenclatura la voy a continuar para todas las variantes. Entonces tengo aquí la variante 4. Vamos a buscar las demás. Aquí en este caso es el transcrito 3, o la variante 3. Vamos a decir que es la variante 3. Sigo bajando. Encuentro la siguiente, que es la variante 2. Y finalmente, la variante 1. Ok. Si yo quiero trabajar en orden, lo que voy a hacer es acomodarlos. Sigo con la variante 2, que era esta. Esta variante 1, variante 2. La variante 4 la vamos a cortar. Y la vamos a pegar hasta el final. Siempre hay que aprender a trabajar en orden para que el reporte salga adecuado y no tengamos que estar buscando la información más de una vez. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a copiar todas las secuencias para ahora sí hacer la alineación y ver qué es lo que está cambiando entre cada variante y si eso puede afectar mis resultados. Principalmente si estoy evaluando un gen, recordemos que si se pierde un exón que esté asociado con el marco abierto de lectura, puede hacer que mi proteína salga más pequeña y pierda o gane funciones. Entonces, eso lo tengo que investigar haciendo este tipo de alineación. Selecciono todo, voy a irme a la página de internet y voy a poner la página de Clostal O.
Clostal o Clostal Omega es un servidor que me sirve para alinear secuencias. Es un servidor de fácil uso. Me viene por pasos. Vamos a ver qué viene en cada paso. En el paso 1 dice, pega tu secuencia. Y la vamos a pegar aquí, en ese orden. De la variante 1 a la variante 4, sin espacios, para que lo reconozca como un solo nombre. Le damos clic en qué tipo de molécula es. Entonces, en este caso, como tiene test, decimos que es DNA. Aquí en el paso 2 me dice que si quiere que salga con conteos de caracteres o sin conteos de caracteres, que es el cluster W. Y aquí vienen otras opciones, por ejemplo, si yo quiero que me reporte esto como formato FASTA, como otro tipo de formato que puedo utilizar para otro tipo de programas. Vamos a darle que sea con caracteres para saber cómo es los números. Vamos a darle aquí la opción de más opciones. Y aquí lo que me interesa es cómo me los va a ordenar. Y el orden de salida va a ser en la forma que yo los introduje. Porque si ya hice el trabajo de acomodarlos por variante del 1 a la 4, quiero que me los reporte de la 1 a la 4. De lo contrario, lo que va a hacer el programa va a ser que los va a alinear, encontrando al más estable al principio y luego los va a desordenar a los demás. Y después de que tengo esto, digamos, yo quiero que me lo notifique por email, le doy clic, si no, le doy directamente a Submit. La rapidez del reporte va a depender de qué tanto uso tenga el servidor. A veces es rápido y a veces es un poco lento. Ok. Entonces voy a ponerle pausa. Ok. Entonces, después de unos 5 minutos aproximadamente, ya me sale el resultado. En este caso me sale la información ya alineada. Vemos el orden, por ejemplo, me está diciendo el número de acceso y la nomenclatura que yo le puse, ¿no? La especie que es Mus musculus, el gen que es DCX, doble cortina, y la variante, de la 1 a la 4. Como yo le puse conteo, del lado derecho, me sale cuántos nucleótidos hay por cada línea. En el caso de la variante 1 me dice que hay 60. Como los siguientes 3, variante 2 a la 4, no viene esa información, me dice que hay 0 nucleótidos ahí. Sigo bajando y lo que voy a encontrar es que de repente me aparecen asteriscos. Los asteriscos significan que en toda esa línea los nucleótidos son los mismos. Cuando no hay asteriscos quiere decir que hubo 1 o 2 que en este caso no coincidieron. Cuando yo veo guiones, por ejemplo en este caso, vemos la T, vamos a hacerlo grande. Cuando yo veo guiones, quiere decir o que mi secuencia le faltaba un nucleótido. Recordemos que las secuenciaciones a veces llegan a tener error de lecturas, entonces puede ser que ese nucleótido no esté o que esa variante carezca de ese nucleótido. Yo le asigno más a que, ¿cómo se llama? Que fue un error en la lectura de la secuenciación, porque por acá tenemos una T de más y todos los demás no. Entonces pudo haber sido un error. Sigo bajando y puedo encontrar ahora sí que hay secuencias totalmente idénticas, ¿no? Que, por ejemplo, de los nucleótidos 337 y el 4, más o menos como el 415 de la variante 1 son exactamente iguales. Y así yo puedo ir con todo lo demás. Por ejemplo, aquí tiene un triplete de más. Eso significa que en la proteína puede tener un aminoácido extra, que puede variar la actividad de la proteína. Ok. Ya sigo bajando. Ya casi al final, a veces la información, digamos, aquí está completo, pero en algunos genes podemos encontrar información que carece en las variantes, porque a veces las variantes lo que llegan a hacer es detectar solamente una región y entonces toda la información restante está ausente. No quiere decir que no la tenga el gen, sino que no la reportan las personas que subieron la secuencia, como aquí, por ejemplo, al principio. Bueno, si esta información es importante para mí, lo que voy a hacer ahora es copio todo. Si ya no quiero volver a hacer esto, le voy a dar a copiar,
me voy a ir a la página donde tengo mis secuencias, en este caso el que termina como .fna, voy a irme hasta la parte de abajo y para mantener toda la información en un solo archivo, voy a poner unas líneas, unos guiones bajos, le doy Enter y pego la información. Y de esa manera, esa información la puedo guardar para trabajarla más, con más detalle en otro momento. ¿Qué otra información puedo sacar de aquí? Si yo subo secuencias, por ejemplo, de diferentes especies, puedo incluso hacer un árbol filogenético. Y del árbol filogenético me diría cómo es que se construye, bueno, cuál sería el primer gen que apareció y cómo está la homología con los demás. Digamos, aquí como es muy poco y como carece de información, este árbol, la verdad, no nos da mucha información. Lo ideal es meter muchas secuencias. Si yo pongo los detalles de envío, me aparece la información que yo subí y cómo lo subí. Si yo pongo en alineación y le pongo aquí en resumen de resultados, me van a salir varias opciones. Pero la que más me interesa sería el porcentaje de identidad. Quiere decir qué tanto se parece uno de los genes con otro. Por ejemplo, aquí me está diciendo que, digamos, me construye esta tablita. Obviamente es cada fila y cada columna hace referencia a la variante 1, 2, 3 y 4 y sería la variante 1 comparado contra la variante 1 es 100% idéntica. La variante 1 comparado con la variante 2 sería el 99.01, la variante 1 con la variante 3 y la variante 1 con la variante 4. Luego tenemos la variante 2 con la variante 1, la variante 2 con la variante 2, que es el 100%, variante 2 con variante 3, vemos que es idéntica, variante 3 con variante 4, vemos que es idéntica. Luego viene la variante 3 y así me puedo ir con las demás. Recordemos que había una parte, voy a regresarme, esta primera parte sí era diferente y era más similar la variante 2, 3 y 4, por eso teníamos un 100% de identidad, pero la variante 1 tenía nucleótidos de más, ¿no? Y eso hace esa pequeña diferencia del 99.01%. Bueno, hasta aquí termina este video. Les vamos a dejar un ejercicio para que puedan descargar secuencias y puedan hacer la alineación. Hasta luego.